desplazamientos lineales, velocidades lineales, aceleraciones lineales, y todo en un respectivo tiempo sin importar la causa que lo esté originando. ¿Sí? Ok, si estamos hablando de una partícula, entonces, ¿qué tipo de movimiento tiene la partícula? Rectilíneo, Tiene un movimiento curvilíneo. rectilíneo. Tiene un movimiento rectilíneo. Y cuando va en una curva, por ejemplo, si va en una curva, ok, aquí va la partícula, aquí está la partícula y se mueve así, ¿no? De la posición 1 a la posición 2. Aquí está la partícula, pero se mueve así, y ya queda por acá. O aquí está la partícula y se mueve así, en una forma así. Ok, mi pregunta es, ¿qué tipo de movimiento tiene aquí la partícula? Rectilíneo. Rectilíneo. ¿Qué tipo de movimiento tiene aquí? Curvilíneo. Un movimiento curvilíneo. ¿Y qué tipo de movimiento tiene aquí? Igual curvilíneo, ¿no, profe? Un movimiento curvilíneo. Tiene un movimiento curvilíneo, pero la partícula en sí sigue teniendo movimiento rectilíneo. No importa cómo se mueva aquí, ¿verdad? Aquí tiene un movimiento rectilíneo porque se mueve en línea recta, no directo. Pero aquí, aunque se mueva en una curva, la partícula no tiene rotación, entonces se va a estar moviendo, ¿sí? En una trayectoria. Se mueve en una trayectoria curvilínea, pero no en un movimiento curvilíneo. ¿Sí? Se mueve con un movimiento de traslación o rectilíneo en una trayectoria curvilínea. Aquí, igual, ¿sí? Es una trayectoria curvilínea, pero el movimiento de la partícula es de traslación. La partícula no tiene movimientos curvilíneos. ¿Sí? Va en la trayectoria, ¿verdad? Va aquí en la trayectoria curvilínea, aquí también va a ir una trayectoria curvilínea, pero la partícula no se mueve, no tiene un movimiento curvilíneo, ¿sí? La partícula se va moviendo en rectilíneo, pero en una trayectoria curvilínea, ¿sí? Entonces, la partícula es un punto que no tiene movimiento de rotación. Pero ¿qué pasa ahora con el cuerpo rígido? El cuerpo rígido es un conjunto de partículas, pero ahí sí el cuerpo rígido sí tiene rotación y tiene traslación. Entonces ahora sí, aquí sí podríamos decir que las partículas están en un movimiento curvilíneo, en un movimiento rectilíneo y en un movimiento también de rotación, ¿sí? O curvilínea. Ok, vamos entonces a ver otro concepto. Entonces, la cinética. ¿Qué estudia la cinética? ¿Qué estudia la cinética? Pues ahora ya estudian, ¿no? Lo que ocasiona que la partícula se mueva, por así decirlo, ¿no? Exactamente, ¿sí? La cinética estudia también la geometría del movimiento, ¿eh? También estudia la geometría del movimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí aplicamos la segunda ley de Newton, ¿va? Fuerza igual a masa por la aceleración. Y la aceleración es movimiento, ¿sí? Pues por lo tanto, estudia también la geometría del movimiento, ¿sí? Pero ahora sí le interesan las causas que lo están originando. Y nuevamente, en partícula, ¿qué vimos? Ok, si estábamos viendo la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Qué vimos en partícula? Vimos, segunda ley de Newton decía que la sumatoria de fuerza, que la fuerza aplicada era igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Pero decía, pero como es una partícula, pues puede estar en el eje X, puede estar en el eje Y, entonces, o puede estar en el eje Z, entonces aquí le decía Fx, la masa es constante. Tendríamos Fy igual a M a Y, ¿sí? Y tenemos Fz igual a M a Z. Y esto era la dirección, la Y y la Z era la dirección de la partícula, ¿sí? Ok, pero tenemos
teníamos una segunda ecuación que decía que la suma de momentos era igual a ¿cuánto? A 0. ¿Sí? Era igual a 0. ¿Por qué? Porque la partícula no tiene rotación. ¿Sí? Entonces aquí la suma de momentos es igual a 0. Pero ahora, con el cuerpo rígido, vamos a utilizar también esto, pero ahora esto ya no va a ser AX, sino va a ser AG a su índice G. Y ahora sí, le ponemos un paréntesis aquí y lo direccionamos en el eje X, lo direccionamos en el eje Y y lo direccionamos en el eje Z. Ahora sí, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X igual a MAGX. Esto ya es para cuerpo rígido. ¿Sí? Eso ya es para cuerpo rígido. ¿Sí? Ah, pero acá también en la suma de momentos también ya cambia. ¿Sí? Aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque aquí ya hay rotación. En un cuerpo rígido ya hay rotación y por lo tanto esa rotación la va a producir un par, ¿sí? Un momento. Entonces eso va a ser igual a un momento de inercia por una aceleración angular. Que es lo mismo, ¿eh? Que tenemos aquí arriba. Esa es la inercia. Esa es la inercia de la partícula para acelerarse y esa es la inercia del cuerpo rígido para acelerarse en rotación. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿cuáles son los términos que vamos nosotros a ver en cuerpo rígido? ¿Sí? Y vean, estuvimos agarrando de la partícula, pues que cambia, ¿verdad? Aquí es cuando estamos en segunda ley, aquí ya vamos a tener una aceleración del centro de masa. G es el centro de masa, ¿sí? En el eje X, en el eje Y, en el eje Z, aquí normalmente no vamos a tener el eje Z porque este momento o esas aceleraciones angulares se manejan en el eje Z. Aquí sería I por alfa, entonces aquí, no es cierto, aquí no aparece esta. Nada más sería XY, y aquí sería suma de momentos igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia. ¿Sí? Alfa es la aceleración angular del cuerpo. ¿Sí? Ok. Entonces ahí tenemos ya otro concepto que es AG y el momento de inercia. Luego viene ¿qué es el centro de masa? ¿Qué es el centro de masa que ya vimos ahorita ahí que dice AG a subíndice G? ¿Qué es el centro de masa? ¿El centro del cuerpo? No. No, el centro de masa no es el centro del cuerpo. Bien. Si yo aquí tengo el cuerpo, miren, si yo aquí tengo el cuerpo, ahí está el cuerpo rígido, ¿no? Aquí está su centro de gravedad, ¿sí? Sería G minúscula. En partícula, ¿cómo lo determinábamos? Con la letra G minúscula, ¿sí? Y decíamos cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿qué decíamos? Ah, pues de aquí viene el peso, W, ¿sí? Ahora en cuerpo rígido, aquí está el cuerpo rígido ya, esta es una partícula, aquí es un cuerpo rígido ya, entonces aquí está su centro de gravedad, ¿sí? Pero el centro de gravedad, aquí, como es un solo punto, aquí coincidiría con G, pero acá no. Aquí el centro de masa, ¿sí? Puede coincidir, lo vamos a identificar con la letra G mayúscula, y puede coincidir con el centro de gravedad. Cuando el centro de masa G y el centro de gravedad coinciden, entonces el cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? Pero, y de aquí, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, pues de aquí saldría el peso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando aquí está el centro de gravedad y hasta aquí está el centro de masa, G? ¿Qué pasa en ese instante? Pues que el cuerpo está desbalanceado. ¿Sí? El cuerpo está desbalanceado. Si ustedes ponen el peso en el diagrama de cuerpo libre aquí en la G, en el centro de gravedad, como nos decía ahorita el compañero, que en el centro del cuerpo, está mal. ¿Sí? En un cuerpo rígido, cuando coincide el centro de masa con el centro de gravedad, sí, el peso entra ahí mismo. Pero cuando están fuera, ¿sí? Entonces aquí el peso no va en el centro de gravedad. ¿Sí? El peso va en el centro de masa.
Entonces, ¿cómo vamos a definir el centro de masa? Donde se concentra toda la masa del cuerpo. ¿Sí? Donde se concentra toda la masa del cuerpo. ¿Han visto ustedes los engranes? ¿Sí? Sí, profe. ¿Han visto ustedes los engranes? Aquí tiene su cuñero, ¿sí? Y aquí tiene para meter la flecha. ¿No han visto ustedes los engranes cómo tienen aquí unos agujeritos? ¿Sí? Sí. Ah, Chihuahua, ¿a poco será por diseño? ¿Por qué creen ustedes que tienen esos agujeritos ahí los engranes? Para hacer que el punto de masa y gravedad se unan, estén en el mismo punto. Porque no coincide. Mire, cuando hacen un engrane, lo hacen de un tajo. ¿Sí? Ahí está el tajo. ¿Sí? Y luego dicen, ok, comienza a hacer el engrane. Y cuando comienzan a hacer el engrane, le comienzan a quitar esta parte de aquí. Le comienzan a quitar esta parte de aquí. Y entonces, sí, cuando normalmente estaba el tajo completo, el centro de gravedad estaba aquí en G. ¿Sí? En el centro de gravedad. Pero cuando le comienzan a quitar los tajos o las partes para hacer el engrane, entonces se va moviendo el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa ya queda por aquí. ¿Sí? Entonces aquí es donde se concentra toda la masa. Entonces cuando hacen girar el engrane, ¿sí? Como no coincide el centro de masa con el centro de gravedad, está desbalanceado el engrane. ¿Sí? Entonces, si ustedes meten un engrane desbalanceado a trabajar y si lo hacen a altas velocidades, va a ser un tronadero ahí, ¿sí? Un ruidero, pero fantástico, ¿sí? Y va a estar vibrando muy fuerte la máquina. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Meter este centro de masa a este centro de gravedad para que ahora sí ya esté homogéneo. Entonces le comienzan a hacer hoyitos por aquí hasta que esto coincida con el centro de masa. Y ahora sí, ya está correcto el engrane, ya está balanceado y entonces ahora sí ya le dan su respectivo templado. Bueno, ya debe de ser al final todo eso. Más bien ya debe de ser, el balanceo ya debe de ser hasta el final, ya cuando esté el engrane totalmente hecho. Y ahora sí, ya lo podemos meter a trabajar. Entonces, eso es importante, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Eso es importante que tengamos así, porque cuando nosotros estemos haciendo diagramas de cuerpo libre y además, como ya tenemos movimiento, una segunda ley de Newton, acuérdense que tenemos un diagrama cinético, ¿sí? Y en ese diagrama cinético, ¿qué es lo que va en el diagrama cinético? Las fuerzas inerciales, ¿verdad? La masa, la aceleración cuando está en traslación, y cuando ya vamos a entrar en rotación, sí, pues ya va a tener que entrar también una I por alfa, ¿sí? Y esto genera, cuando estamos haciendo un diagrama cinético, ya el peso va a quedar aquí, ¿verdad? En el diagrama de cuerpo libre de ese engrane, el cuerpo va a quedar aquí, el peso, ¿sí? Y su diagrama cinético en G, aquí es el centro de rotación, en G tiene que quedar una aceleración tangencial y una aceleración normal, recordando que siempre la aceleración normal va dirigida hacia el centro del eje de rotación. ¿Sí? Y ahí se nos complican las cosas. Ahí es donde se nos van a complicar las cosas. Bueno, pero lo importante era esto, ¿no? Ahorita, checar qué cosa es el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa no coincide con sino no es el centro de gravedad, como nos decía el compañero, no es el centro de gravedad del cuerpo, no. ¿Sí? Es donde se concentra toda la masa. El centro de masa es donde se concentra toda la masa. A veces sí va a coincidir con el centro de gravedad, sobre todo en los discos, ¿no? Sobre todo en los discos. En los discos uniformes y homogéneos, ahí sí coinciden los centros de masa con los centros de gravedad. Ok, vamos a ver entonces otro término, ¿sí? Otro término importante, que es el vector. ¿Qué es una cantidad vectorial? ¿Qué es una cantidad vectorial? Ok, vamos a empezar con el vector. ¿Qué es un vector?
Vamos, ¿qué es un vector? Un vector es una recta que tiene dirección, magnitud y sentido. Tiene un punto de aplicación, tiene dirección, magnitud y sentido. Ese es un vector. ¿Sí? Ese es un vector. Ok. Si yo tengo ya bien definido lo que es un vector, entonces, ¿qué es una cantidad vectorial? La magnitud del vector. Es la magnitud del vector, pero también debe de tener dirección, magnitud. Debe tener magnitud. ¿Por qué lo mismo va? Si ya tienes magnitud, ¿sí? La cantidad vectorial debe de llevar también dirección y sentido. ¿Sí? ¿Cuáles son las cantidades? Díganme una cantidad vectorial o algo que sea representativo para una cantidad vectorial. Eso lo vimos en dinámica de la partícula. Adelante. La aceleración. ¿La qué, perdón? Aceleración. La aceleración. ¿Qué más? Fuerza. Fuerza también es un vector. ¿Qué más? Es una cantidad vectorial. ¿Qué más? La velocidad, profe. La velocidad. Acuérdense que allí en la velocidad, ¿sí? La podemos nosotros identificar como velocidad y también la podemos encontrar como rapidez, ¿sí? Recuerden que la velocidad es un vector que lleva dirección, magnitud y sentido, y la rapidez es un escalar donde nada más representa la cantidad, ¿sí? La cantidad. Por ejemplo, cuando decimos que en el carro que nosotros vamos viajando va a 60 kilómetros por hora, ¿es rapidez o velocidad? Velocidad. No. Es rapidez. Es Incluso rapidez. debería ser un rapidímetro, ¿no? Exactamente, en vez de ser un velocímetro, debe ser un rapidímetro, exactamente, ¿sí? Porque no nos está indicando, el velocímetro no nos está indicando la dirección a la que va. Sí, el velocímetro nada más te indica, vas a tantos kilómetros por hora, vas con esa velocidad, pero no es velocidad, es rapidez. ¿Sí? Entonces, no confundan rapidez con velocidad. En otros libros, por ejemplo, en el libro que está del Belfort, ¿cuál es el otro libro que vimos ahí? Hay un libro, el Relay. En el Relay es muy común encontrar la palabra celeridad. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, la celeridad no es velocidad, es rapidez. ¿Sí? Entonces nosotros hay que direccionarlo. ¿Cómo direccionamos una cantidad? Por ejemplo, ahí si nosotros estuviésemos hablando con la velocidad del velocímetro o con la rapidez del velocímetro, diríamos, ok, vamos a 60 kilómetros por hora. ¿Cómo la convertiríamos en vector? Un ángulo. Metiéndolo ¿Con a qué, un perdón? plano, ¿no? ¿Con qué, Martín? Digo, pues representándolo en un plano, ¿no? Representando Ajá, o en un plano la velocidad. la velocidad. ¿Y cómo la representamos? Bueno, representándolo como un vector. ¿Pero cómo lo representamos? Dándole un sentido. Dándole un sentido. Un punto de Una Así de dirección. fácil. Si tú dices, a ver, si tú quieres hablar de velocidad, tendrías que decir, mira, vamos a 60 kilómetros por hora hacia el norte. ¿Sí? O vamos a 60 kilómetros con un grado de 60 grados con respecto a esta paralela que nosotros tenemos aquí como referencia. Entonces, si tú ya le das un sentido, una dirección y un sentido a esa rapidez, entonces ahora sí ya lo puedes convertir en velocidad. ¿Sí? Pero existen otros vectores que nosotros tenemos y que nosotros manejamos que se llaman vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? ¿Qué es un vector unitario?
donde la magnitud del vector es igual a 1. Ok, Mario. Si el vector unitario vale 1, entonces ¿para qué te sirve? Si vale 1. Para ver la dirección. Para ver la dirección. ¿Sí? Exactamente. Entonces, un vector unitario tiene magnitud 1, sí, pero lo que nos interesa es la dirección que nos está indicando. Sí, entonces, si nosotros agregáramos, por ejemplo, si decimos 60 kilómetros por hora multiplicado por un vector unitario, ¿sí? Ya veríamos qué dirección le vamos a dar. ¿Sí? Entonces sí ya diríamos qué velocidad está llevando ese carro. ¿Sí? Entonces los vectores unitarios, aunque son de magnitud 1, nos sirven para direccionar. ¿Sí? Ok, nosotros en nuestro sistema, para poder nosotros trabajar en un sistema, tenemos que tener marcos de referencia. Mire, por ejemplo, si yo tengo este marcador aquí, ¿sí? ¿Cómo lo localizo? Aquí lo tengo yo aquí. ¿Cómo localizo yo este marcador? Pues lo primero que tengo que hacer es poner un marco de referencia. ¿Sí? Puedo yo agarrar cualquier esquina. Es más, puedo yo agarrar la esquina del pizarrón, esa esquina del pizarrón, y decir, desde ahí, ese va a ser mi marco inercial. Desde ahí va a estar mi eje 0. ¿Sí? Y entonces, toda la parte de abajo del pizarrón sería mi eje X, toda la parte del blanca de mi pizarrón sería el eje Y, y hacia afuera sería mi eje Z, y ahí localizaría yo mi plumón o mi marcador. ¿Sí? Ese es un marco inercial fijo. Este no se me va a mover. Cuando yo agarro marcos inerciales fijos, no se me mueve para poder yo representar dónde voy a localizar yo a este punto, o a esta partícula, o a este cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, esos son nuestros marcos inerciales fijos. Puede haber también marcos inerciales de movimiento, sí, también los puede haber, ¿sí? Pero nosotros primero necesitamos uno fijo. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro marco de referencia. ¿Sí? El XY. Pero también tenemos un eje Z. Aquí tenemos una Y, aquí tenemos una X y acá tenemos una Z. Y todos coincidiendo con un origen. ¿Sí? Y ese es un marco. Cuando hacemos marcos inerciales, normalmente le ponen letras mayúsculas, ¿no? Así. ¿Sí? Pero si nosotros no queremos poner letras mayúsculas, ¿sí? Simple y sencillamente tenemos que hacer referencia a él como un marco inercial. ¿Sí? Y los marcos inerciales son fijos. ¿Sí? Y por lo tanto todo lo que se mide con respecto a este marco es absoluto. ¿Sí? Ok. ¿Quién me direcciona? Aquí voy a poner, aquí esto vale 1, este de aquí a acá vale 1, y de acá vale 1. ¿Sí? Este va a ser mi eje X. ¿Sí? Mi vector unitario que me direcciona al eje X es mi vector unitario Y. Quien me direcciona a mi eje Y, mi vector unitario, es mi eje, o es mi vector unitario J. Y quien me direcciona a Z es K. Acuérdense que K está aquí, ¿verdad? No está así, sino está hacia afuera del plano. K está en esta posición, hacia afuera del plano positivo, y hacia adentro del pizarrón es lo negativo. Acá también la X positiva acá y la X negativa hacia acá, hacia la izquierda, acá hacia arriba, la Y hacia abajo sería la Y negativa. Aquí igual, ¿verdad? Entonces la Z viene aquí y su vector unitario es la X. ¿Sí? Ok. Los vectores tienen propiedades, ya vimos, ¿verdad? Tienen dirección, magnitud y sentido. Pero también tienen propiedades cuando se multiplican entre sí. ¿Sí? Entonces tenemos productos vectoriales y tenemos productos escalares. ¿Sí? Como vamos a trabajar con vectores nosotros en nuestro curso, vamos a trabajar con vectores unitarios, entonces es importante que nosotros sepamos que I.I, que es el producto escalar, por J.J, igual a K por punto K. ¿Sí? Eso es igual a... ¿Cuánto? ¿A 0? ¿Cuánto vale eso? 1, ¿no, Uno. profe? 1. 1. A 1. Cuando tenemos I cruz I igual a J cruz J igual a K cruz K, esto va a ser igual a 0. Ahí sí va a 0. Pero cuando tenemos nosotros los productos
entre vectores, ya entre los, si tenemos, por ejemplo, ahí, por I por J o I por K, o J por K, o I por J, aquí es K, J por K, vamos a ponerle J por K, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Podemos hacer una relación, ¿no?, de esos vectores diferentes para quitarles el 0 y podemos ponerlos así en esta posición. Pero vamos a ver qué procede con estas operaciones. Miren, como nosotros tenemos este marco de referencia aquí, el eje Z está hacia acá, hacia adentro hacia afuera de nuestro pizarrón. Entonces, vamos a regirnos por la regla de la mano derecha, ¿sí? Cerramos y vemos que el pulgar nos va a señalar, ¿sí?, la dirección del eje positivo de las zetas, ¿sí? Nos va a direccionar el eje positivo de las zetas. Los dedos doblados, ¿sí?, nos va a decir la dirección positiva, ¿sí?, de la multiplicación de los vectores unitarios, ¿sí? Ok. Entonces dice que hacia acá, según la regla de mi mano derecha, ahí está la dirección, las flechitas, ahí está, ¿sí? Esto va a ser positivo. Signo contrario, en sentido horario, ¿sí?, mi producto va a ser negativo, ¿sí? Entonces, si yo tengo I por J va en esta posición, lo voy a hacer así, I por J, entonces me da K positivo. Entonces, I por J me da K positivo, ¿sí? Ahora tengo K por I, me da J positivo. Entonces, K por I me da J positivo, sentido antihorario. Entonces, ahora J por K me da I positivo, ¿sí? Ahora, I por K, ahora voy al revés, ¿verdad? I por K me da, voy en sentido horario, me da menos J, ¿sí? J por I, voy en sentido contrario, me da menos K, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Sí? Y J y K, ¿cuál faltaría? Faltaría la K, ¿verdad? No, faltaría ya está la menos J, faltaría la menos I. Entonces sería K por J. ¿No lo tenemos? No. K cruz J va al revés, va en sentido horario, me da menos I. ¿Sí? Eso es importante. Esas operaciones van a ser importantes porque son las que vamos a estar nosotros utilizando en la cinemática, del cuerpo rígido. Entonces, sí es importante que ustedes tengan bien diseñado esto para que no tengamos nosotros falla. Aquí tengo la I, aquí tengo la J y acá tengo la K. Si yo hago esto, ¿sí?, pues aquí nada más le pongo aquí positivo. Entonces, todo lo que va en ese sentido multiplicado, K por I, J por K y I por JK, ¿sí? Va a ir en esa posición, todo positivo, con ese circulito, y con ese circulito ya me puedo yo ayudar más fácilmente, ¿sí?, para poder multiplicar más rápido los vectores en cruz. Porque el Bedford tiene A cruz B, que están vectores, es igual a un determinante, ¿sí?, en donde tengo mis vectores unitarios, I, J y K, ¿sí?, en donde tengo mis A1, A2, A3 y B1, B2 y B3. Y listo, a desarrollar el determinante. Pues tengo que desarrollar todo ese determinante, pudiéndolo hacer más fácil así, aprendiéndome esto o aprendiendo esto, ¿va? O aplicando, no aprendiendo, aplicando esto. Es mucho más fácil que estar haciendo todo el determinante. Entonces, Bedford utiliza mucho estos determinantes. Hibeler y Beer utilizan esto y lo hacen un poquito más amigable, ¿sí? No tenemos que estar haciendo tantas operaciones, porque aquí con un signo también que nos equivoquemos, suficiente. Acá igual, pasa lo mismo, ¿verdad? Aquí si nos equivocamos en una multiplicación, en vez de poner K por I, le ponemos J, en vez de ponerle J positivo, le ponemos J negativo. Entonces cuando hagamos nosotros la operación, ¿sí?, de suma y resta, entonces probablemente ahí tengamos nosotros problemas, ¿sí?, y no podamos nosotros definir bien esos productos, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿eh?
para que lo tomen ustedes en cuenta o lo tomen ustedes en consideración. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa si yo tengo... normalmente mi eje de rotación, normalmente va a estar en el eje Z. ¿Sí? Va a estar en el eje Z. Mi eje de rotación. Entonces, vean, si mi eje de rotación es el eje Z, ¿sí? Porque aquí estaba el eje Z, aquí está, todo va a estar girando así. Entonces, el sentido positivo, ¿sí? Para mis desplazamientos angulares, mis velocidades angulares y mis aceleraciones angulares, va a ser positivo, ¿sí? En sentido contrario de las manecillas del reloj. Y va a ser negativo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un marco Y, X, de acá Z, y tengo por aquí mi partícula, o tengo por aquí mi eje? Tengo por ahí mi eje. ¿Sí? En vez de estar aquí mi eje, en el eje Z, ¿sí? Lo tengo aquí. Tengo aquí mi eje, aquí es donde está girando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues tengo que ayudarme con un vector. Entonces, aquí tengo un vector de posición. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro ese vector de posición? Ah, sé que un vector es igual a la magnitud por un vector tangencial. ¿Sí? ¿Y cómo calculo un vector tangencial? Ah, pues este vector tangencial va aquí, ¿va? Para que le dé dirección, ¿sí? Le dé dirección, aquí sería este E tangencial, y sé que un E tangencial, ¿sí? Es igual al seno del ángulo este que forma aquí teta, seno de teta en el eje Y, más coseno de teta en el eje J, ¿sí? Y eso es como vamos a encontrar eso también. Esto es de estática, ¿sí? Eso es de estática, ¿sí? Ok, eso también lo vamos a ver también muy seguido. Entonces, para eso nos sirve aquí esos vectores, ¿verdad? Esos vectores unitarios, ¿sí? Para eso nos sirve. Aquí hay que ponerle que eso es vector, ¿sí? Esta es magnitud. Es la magnitud del vector y este es su vector unitario tangencial. Ahora sí, aquí sí se cumple la igualdad, ¿verdad? ¿Sí? Este es vector y aquí también ya es vector. Aquí tenemos su magnitud y aquí tenemos su dirección. ¿Sí? Voy a hacer mucho referencia a esto, porque luego de repente cometen errores muy graves cuando de repente no quieren utilizar los vectores unitarios y quieren utilizar escalares. ¿Sí? Si estamos utilizando escalares, ¿sí? Pues sí funciona, ¿no? Porque si yo tengo un escalar, ¿sí? Y lo multiplico, miren, vamos a hacerlo. Un ejemplo. Si yo tengo, aquí tengo mi movimiento circular, ¿no? Ese movimiento lo vimos en partícula, ¿sí? Si yo tengo aquí una velocidad tangencial, ¿sí? ¿Sí? Y dijimos que esa velocidad tangencial, y aquí tenemos también una aceleración normal y una aceleración tangencial. Esa velocidad tangencial aquí era igual a R por omega, ¿sí? O era igual también, pero es partícula, vamos a ponerlo en partícula. Esa velocidad tangencial es igual a la... ¿A qué era igual? La velocidad tangencial. ¿A qué es igual la velocidad tangencial? A una velocidad, a una derivada de la velocidad, una derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Una aceleración normal a qué es igual a la velocidad al cuadrado, no, sí, sobre el radio. Y aquí esa aceleración tangencial también es una dB en una d dt, ¿sí? Y vean, aquí
nosotros podemos decir, ok, esta velocidad tangencial, aquí puedo yo también decir pura magnitud. La velocidad tangencial es igual a la magnitud de la rapidez. Vean, están en mayúsculas y están en mayúsculas y están en minúsculas, ¿sí? Pero aquí le falta dirección, ¿sí? Aunque sea tangencial, ¿sí? Porque puede estar aquí, ok, aquí tiene 90 grados, pero ¿qué tal si la pongo yo por aquí? ¿Sí? Con respecto a mi eje, ¿sí? Ya va a tener un ángulo de, ¿sí? Entonces, sí es importante tener en consideración cómo vamos a direccionar los vectores o las magnitudes de los vectores, ¿sí? ¿Cómo las vamos a direccionar? En el Wheeler-Johnston hay unos ejercicios, ¿sí? Son los últimos del primer capítulo de la cinemática, en donde no nos ponen el eje de rotación en el centro del eje, sino nos lo ponen fuera, ¿sí? Nos lo ponen fuera y nos ponen el marco. Entonces ahí tenemos nosotros que utilizar esos vectores unitarios para poder convertir esa magnitud de velocidad o de rapidez angular a una rapidez o a una velocidad angular ya como vector, ¿sí? Ya como vector. Esto también lo vamos a ver. Eso lo vamos a considerar también. Ok, entonces lo importante es esto, ¿no? Vean ustedes cómo están, cómo tenemos que utilizar las propiedades de los vectores unitarios. Otra propiedad también de los vectores unitarios que vamos nosotros a utilizar es cuando los encontramos en una igualdad. Encontramos a los tres vectores unitarios, ¿sí? Sumados o restados en una igualdad. Si nosotros tenemos A, I más B, J más C, K, ¿sí? Eso es igual a D, I más B, otra letra, A, B, C, D, E, J más C, A, B, C, D, E, F, FK. Vean, tenemos esta igualdad aquí, ¿sí? Tenemos esta igualdad y tenemos los vectores unitarios aquí, tenemos I, tenemos J y tenemos K. Acá también de este lado lo tenemos I, J y K. Cuando tenemos esta característica de que tenemos vectores unitarios de este lado I, J y K, y de este lado también tenemos vectores unitarios I, J y K, entonces hay un teorema que dice que podemos igualar los coeficientes, ¿sí? Entonces, los coeficientes de I, acá de este lado sería A igual a ¿quién? A D. Los coeficientes de J serían B igual a E. Los coeficientes de K, C igual a F, y se cumple esto por teorema, ¿sí? Ese teorema lo vamos nosotros a encontrar ya desarrollado y ya definido bien en el libro de cálculo vectorial, ¿sí? En un libro de cálculo vectorial, ahí ustedes pueden observar este teorema ya desarrollado, ¿sí? Y ver que se cumple. Entonces, cuando estamos nosotros desarrollando algunos ejercicios de cinemática, vamos a llegar a este tipo de situación. Vamos a tener I's, J's y K's de un lado y J's y K's del otro lado, y eso va a provocar entonces que nosotros podemos utilizar el teorema de los vectores unitarios cuando están en una sumatoria o una diferencia, ¿sí? Pero en una igualdad, ¿sí? No puede haber I's aquí, pero de este lado sí hay. Entonces, por lo tanto, si de este lado no hay I's, entonces esta D vale 0. ¿Sí? Acá de este lado no hay J's, pero de este lado sí hay J's, ¿sí? Entonces, si de este lado no hay J's, entonces D es igual a 0. Acá no hay K's, entonces aquí la C es igual a 0. ¿Sí? Y se nos facilitan las operaciones, pero bastantes. Ok, entonces Bedford utiliza eso, ¿sí?
Hibeler y Elvira Johnson utilizan esto y llegan a esto, ¿sí? Por eso es importante cumplir con el teorema o llegar al teorema, ¿sí? Llegar al teorema, ¿sí? Entonces, estas partes son importantes, vuelvo a repetir, porque son las que vamos nosotros a utilizar. Vamos a utilizar también ese circulito, y vamos a utilizar también el teorema, y vamos a utilizar también el cálculo del vector unitario tangencial, ¿sí? Con sus coordenadas, o con sus coordenadas i, j en el seno y el coseno. Aquí también depende de en qué posición lo encontremos. Lo podemos encontrar cuando está en el primer cuadrante, ambos, el seno y el coseno, son positivos. Primer cuadrante, aquí está, primer cuadrante. Cuando está en el segundo cuadrante, ¿sí? Ya son diferentes. El seno es positivo, no es cierto, el seno es negativo y el coseno es positivo. Cuando está en el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y cuando está en el cuarto cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo. ¿Sí? Entonces depende el vector de posición donde lo localicemos, si lo localizamos en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Recordando que Z está aquí, ¿va? Hacia afuera de nuestro marco. ¿Sí? Ok, vamos a seguir entonces viendo otros conceptos. ¿Qué es un mecanismo? ¿Qué es un mecanismo? Un conjunto de elementos mecánicos. Ajá. Un conjunto de elementos mecánicos. Pero, ¿qué función tiene? ¿O para qué te sirve? Es un conjunto de elementos mecánicos, pero ¿para qué te sirve? Que realizan algún movimiento. Para ¿Que realizan? transmitir algún movimiento, ¿no? ¿Que realizan un movimiento? Me dijo Raquel. Que realizan un movimiento. Raúl, ¿alguna otra opinión? Para transmitir un movimiento de una forma determinada. Ok, exactamente. Transmiten movimientos en una forma determinada y todo esto es a base de unas leyes de movimiento. ¿Sí? Entonces, un mecanismo es una combinación de cuerpos rígidos dispuestos de tal modo que el movimiento de uno, ¿sí? Derive o obligue a los otros a moverse de acuerdo a una ley que depende de la naturaleza de la combinación. ¿Cuál es el mecanismo más común que nosotros conocemos? El engrane. No. ¿Cuál es el mecanismo más común que conocemos nosotros? ¿Será una polea? ¿El reloj? Perdón? ¿El reloj? No. Que tiene mecanismos, pero ¿cuál es el más común que nosotros hemos conocido? ¿El cuerpo humano sería uno? ¿Cuál, perdón? ¿El cuerpo humano? El cuerpo humano tiene movimientos también, sí tiene mecanismos, sí. Pero el más común mecánicamente hablando es el biela, manivela, pistón. No siempre hacemos referencia a ello. De repente cuando vamos a hacer algún estudio de un mecanismo, luego biela, manivela, pistón. Biela, manivela, pistón. ¿Sí? Cierto. ¿Sí? Es el que más comúnmente manejamos. ¿Sí? Y ese biela, manivela, pistón pues lo vamos a encontrar en bastantes máquinas, ¿sí? En motores, y no nada más en motores, en diferentes procesos de maquinaria ya en operación. ¿Sí? Entonces, un mecanismo es una combinación de cuerpos rígidos dispuestos de tal manera que el movimiento de uno obligue a los otros a moverse de acuerdo con una ley que depende de la naturaleza de la combinación. ¿Sí? ¿Y qué es una máquina? Ya es un conjunto de mecanismos. ¿Sí? Pero eso sí originan trabajo. ¿Sí? Dice, una máquina es una combinación de cuerpos resistentes dispuestos de tal modo que por medio de ellos pueden compelerse las fuerzas naturales mecánicas a producir algún efecto o trabajo acompañados de ciertos movimientos determinados. ¿Sí? Ok. Dígame,
Díganme algunas partes o algunos componentes de una máquina. Componentes de una máquina. Poleas. ¿Cuál, perdón? Las poleas se Poleas, presentan ok. a veces. Poleas, vamos a ver muchos ejercicios de poleas. ¿Cuál más? ¿Estructura? ¿Cuál, perdón? ¿Granes? Engranes, Un motor. un motor, que el motor prácticamente es el que le va a dar el movimiento a la máquina, ¿sí? Pero el motor va a estar unido a una flecha, que la flecha es parte de la máquina. Entonces, no sería propiamente el motor, sino sería la flecha, ¿sí? A la que está conectada ese motor, ¿sí? Serían flechas, ¿qué más? Engranes, ¿qué más? ¿Estructura? Cadenas, Pistones, ¿cuál, perdón? pistones puede ser. Pistones, ¿Pueden ser valeros, profe? aleros o rodamientos. ¿Qué más? ¿En qué? ¿Cómo van colocados los valeros? ¿O sobre qué van colocados los valeros? ¿Van Sobre al un aire? eje. ¿En qué? Van Sobre en un los eje. ejes. El eje le va a transmitir. Ese eje es la que va a ser el movimiento. Pero el valero, ¿dónde se coloca? ¿O está al aire? Nada más le ponen el ¿La eje y listo. estructura de la máquina? ¿Y cómo se le llama a esa estructura? Es parte de la estructura de la máquina, pero esa parte de la estructura de la máquina tiene un nombre en donde van los valeros. Se les llama chumaceras. ¿Cómo? Son chumaceras. Son chumaceras. ¿Chumaceras? Chumaceras. Chumaceras. ¿Sí? Y es donde van colocados los engranes. Ahí van montados los engranes y allí son los recipientes que reciben la grasa o la lubricación para que los valeros no se calienten y duren bastante. Si no, ¿dónde va a ir el contenido de la grasa? ¿Dónde va a ir el contenido de la...? Sí, a nosotros nos venden el valero. Ok, ya te vendieron el valero. Ahora móntalo, ya lo montas a la flecha y luego, ¿a dónde vas a montarlo? A una chumacera, ¿sí? Entonces, chequen ustedes los motores, ¿sí? Vean cómo está la flecha, y luego cómo está el valero, no lo ven. Ven la estructura exterior de la chumacera donde va el valero. De hecho, ya los valeros a veces no te los venden así, ya te los venden con todo y cojinetes, ¿sí? Chumacera o cojinete, ¿sí? Porque a veces las chumaceras pueden ser de un material de baquelita, por ejemplo, o por ejemplo de aluminio o de bronce, ¿sí? Donde se puedan gastar más fácilmente y no tengamos que tener ahí que estar cambiando a cada rato, ¿sí? O te lo pueden vender ya completo, ¿sí? Vean ustedes, si van ustedes a comprar un valero, a veces ya viene el valero ya armado con todo y su chumacera. ¿Sí? Entonces ya lo que tienen que ustedes hacer es ya nada más llegar, meter la flecha, alinear, porque si no tiene alineamiento también, ¿sí? Correcto, ¿qué le va a pasar con un mal alineamiento? Igual que cuando no está bien balanceado, ¿sí? Va a comenzar a vibrar, ¿sí? Entonces tienen que alinearse correctamente, ¿no? ¿Y cómo se alinean? Bueno, pues se van calzando las chumaceras, ¿verdad? Se van calzando para que vaya dando la altura y los ejes queden alineados. Los ejes de la flecha donde van donde está el valero coincida bien en sus centros con el otro eje que va a mover a la máquina, ¿sí? Esos son pasos muy importantes para hacer el montaje de un motor, porque no nada más es llegar y montar. A ver, ok, se amoló el motor de tu máquina, ¿qué haces? Llaman al ingeniero, a ver, oye, ¿sabes qué? Pues ya se amoló el motor, no lo puedes arreglar ahí, ¿sí? Tienes que quitarlo, ¿sí? Y luego tienes que llevarlo a reparar. Pero si no quieres tener tu máquina parada por mucho tiempo porque la producción te trae caminando pero en corto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener uno en existencia o uno de reparación, o uno de repuesto. Entonces agarras, lo montas, pero al momento de desmontarlo, se quitó el desbalanceo de la flecha. La flecha de la máquina no la puedes mover porque la máquina ya está sujeta, ¿sí? Pueden ser máquinas pequeñas, pero a veces son máquinas enormes. No las puedes mover y la flecha ya tiene su posición, la flecha de la máquina.
Llegas tú, montas el motor, montas tú el motor, ¿sí? Y vas a ver que la flecha no va a coincidir porque el otro motor que tenías se llevó las plaquitas de las lainas, ¿sí? O lo que se le mete al motor, a la base del motor para darle la altura y haya coincidencia con los ejes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alinear. ¿Sí? Pues tienes que alinear, tienes que meter calcitas, a ver, un 16, hay un 34, un 64, un 128, y tienes que tener ahí tus lainas o tus plaquitas ya disponibles para poder ir ajustando bien Es más, hay veces que le tienes que meter hasta un nivel de gota para poder nivelar tu máquina. Lo que pasa con las secadoras, no sé, quien tenga secadora en casa, desajuste, abajo en las patitas de la lavadora tienen tornillitos para poder nivelarla, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga una altura. Si ustedes dejan una patita más corta que la otra y si la máquina queda desbalanceada o la lavadora queda desbalanceada, echen ropa y van a ver que aunque esté bien distribuida la ropa, vean el movimiento que va a tener, va a estar vibrando mucho. Si ustedes ya nivelaron, ¿sí? Y ya ahora sí está correcta ya la nivelación, entonces ahora sí ya su centrífuga ya va a funcionar correctamente. Pero también si ustedes no distribuyen correctamente bien la masa, ¿sí? dentro de la tina de la secadora, ¿sí? O de la centrífuga, ¿sí? Si ustedes colocan más ropa de un lado que de otro, entonces de inmediato también se va a sentir el traqueteo, ¿eh? ¿Por qué? Porque las masas están desbalanceadas y eso provoca, ¿sí? Que haya vibraciones muy fuertes, ¿sí? Y pueden descomponer tu máquina, tu lavadora, ¿no? Al reto la encuentras ahí toda volteada, toda tirada, ¿sí? Porque las vibraciones son muy fuertes, ¿sí? Ese va a ser uno de los temas que ustedes van a ver en dinámica de la maquinaria, las vibraciones mecánicas, porque también no nada más es echar a volar las cosas, ¿verdad? Con ciertas velocidades, pues vamos a trabajar a cierta velocidad para darle más velocidad a esto y entre más velocidad lleve esto, pues más producción vamos a sacar. Pero recuerda que las velocidades también generan vibraciones, sobre todo porque hay frecuencias, ¿sí? Entonces, si tú de una máquina igualas la frecuencia de su movimiento de rotación con la frecuencia que tiene la máquina quieta, cuando está en la estructura sólida, si tú encuentras su frecuencia natural, ¿sí? Y igualas las dos frecuencias, entonces encuentras una resonancia. Y esa resonancia te va a provocar vibraciones mecánicas. Si pasa muy rápido, si como es en segundos, si alcanzas una velocidad y la rebasas muy rápido, pues se va a sentir muy leve la vibración, pero si tú la mantienes en cierto tiempo con esas frecuencias naturales igualadas, se te va a reventar tu máquina, ¿sí? O lo que tengas, tu edificio o lo que tengas, o lo que le pasó al puente, ¿no? A un puente muy famoso de allá de Nueva York, cuando el puente colgante que se hizo, el viento lo estaba moviendo, ¿sí? El viento lo estaba moviendo y ¿qué pasó? ¿Sí? Que encontró la frecuencia natural del movimiento que estaba oscilando, encontró la frecuencia natural del puente, ¿sí? De toda la estructura del puente, entonces se igualaron esas frecuencias y después ya no fue un movimiento nada más oscilatorio, sino ya fue un movimiento también vibratorio. Se juntaron los dos movimientos, el oscilatorio y el vibratorio, y adiós puente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que...? Disculpe. ¿Mandé? Fue el puente de Tacoma, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿qué tuvieron que hacer los ingenieros? Bueno, tuvieron que poner masas basculantes. ¿Y qué es eso? Bueno, pues, si los vientos, porque ahí fue por los vientos, ¿no? Que estaba provocando las mareas, o por los vientos cruzados que se encontraban en ese puente, porque estaba atravesando el mar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le pusieron masas basculantes. Cuando el puente se movía hacia un lado, ¿sí? La masa basculante actuaba hacia el otro, ¿sí? Entonces, ya no dejaron que llegara a la frecuencia natural, ya no llegaron que se encontrara la frecuencia natural de los aires, ¿sí? O del movimiento oscilatorio del aire con el movimiento del puente, ¿sí? O con la frecuencia del puente. Entonces, ya no se llegaron a juntar esas frecuencias y ya no sucedió nada. Sí, todavía, ¿sí? Llegan a moverse los puentes, pero ya son mínimas, ¿sí? Y con esos movimientos no se caen, ¿sí? Porque, pues, para que se pueda caer las frecuencias, la frecuencia con que está oscilando y la frecuencia del puente deben de ser iguales, ¿sí?
Y simple y sencillamente, pues se trata de calcular a no dejarlo igual, ¿sí? Para que no sucedan vibraciones mecánicas. Ok, entonces eso es ¿qué es lo que compone una máquina? Entonces dijimos que en las partes que se pueden encontrar en una máquina son manivelas, palancas, valeros, chumaceras, flechas, crucetas, engranes, levas, tornillos, cables, cadenas, bandas, poleas, ruedas, chavetas, collarines, cilindros, émbolos, bielas, etc. ¿Sí? Ninguna máquina puede moverse por sí misma ni puede crear una fuerza motriz. Esta fuerza debe de derivarse de una fuerza externa. Lo que decíamos, ¿verdad? ¿Quién le va a proporcionar la fuerza externa? Pues un motor eléctrico. La mayoría de los motores son eléctricos, pero también hay motores de combustión interna que también le proporcionan, o otro tipo de motor que esté conectado con otro tipo de corriente que le proporcione la fuerza motriz para que la máquina se pueda mover. ¿Sí? Ok, entonces ya vimos lo que es centro de masa. Vamos a ver también lo que son fuerzas efectivas. Es un término también que nosotros vamos a estar utilizando, fuerzas efectivas. Una fuerza efectiva, miren, cuando ustedes utilizaron los diagramas de cuerpo libre en partícula, estaba su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Está por aquí, su diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero el peso, ¿ah? Ahí está en el centro de gravedad. Luego por aquí había una fuerza F1, por acá había otra fuerza F2, por aquí había otra fuerza F3, y había muchas fuerzas. ¿Ok? Entonces, por segunda ley de Newton, decimos que la sumatoria de fuerzas las vamos a originar. Esta sumatoria de fuerzas era igual. Estas son fuerzas externas. Esas fuerzas externas, ¿de dónde nosotros las obtenemos? Las obtenemos de un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Las fuerzas externas las agarramos nosotros de un diagrama de cuerpo libre. Y aquí hay un diagrama igualito. ¿Sí? Ahí está el cuerpo. ¿Sí? Un diagrama cinético. ¿Sí? Ese diagrama cinético, si está en traslación, como es una partícula, estaban ustedes estudiando partícula, decía que era igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Sí? A eso se le llama, ok, aquí va a ser masa por aceleración en X, ¿verdad? A eso se les llama fuerzas efectivas. ¿Sí? O sea, todas las fuerzas que están en los diagramas cinéticos son fuerzas efectivas. Y de este lado son las fuerzas, en un diagrama de cuerpo libre son las fuerzas externas. Entonces, en un diagrama cinético vamos nosotros a encontrar las fuerzas efectivas. Como nada más está en traslación es la MAX, pero como también va a haber rotación, entonces aquí va a haber un momento de inercia por una aceleración angular. ¿Sí? Ahí tendremos marcados. Y la masa debe de estar, ¿en dónde? No en el centro de gravedad, sino en su centro de masa, porque ya estamos hablando de un cuerpo rígido. Entonces aquí no va a ser en X, va a ser un AG, esto va a ser en el eje X. Entonces aquí va a ser sumatoria de fuerzas en X. Y listo. Vean cómo cambiamos. Si tenemos bien definido bien el cuerpo, la partícula, no va a haber ningún problema para encontrar lo que sigue, que es el cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, de un diagrama cinético es donde nosotros obtenemos las fuerzas efectivas. ¿Y cuál es la definición de una fuerza efectiva? Dice que una fuerza efectiva, ¿sí?, también conocida como fuerza de inercia, es una fuerza ficticia actuando sobre un cuerpo como resultado de usar un marco de referencia no inércico. Ejemplo de ello son las fuerzas centrífugas, una fuerza de Coriolis que aparece en un sistema de coordenadas rotativas. ¿Sí? También aquí va, en los diagramas cinéticos, pues también aparecen, ¿sí? Aparecen con la MA, la masa por la aceleración de traslación, y también por el movimiento de rotación que se produce también en el diagrama cinético. ¿Sí? Ok. ¿Qué entienden ustedes por fuerzas? No, por el principio de transmisibilidad. Principio de transmisibilidad de una fuerza. Vamos a ponerle así ya. Principio de transmisibilidad de una fuerza. ¿Qué entienden ustedes por el principio de transmisibilidad?
Eso lo vimos en vectores, también. Sí. Mire, si nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Si nosotros tenemos un cuerpo y si le aplicamos una fuerza, ¿sí? Aquí está. Si yo le aplico esa fuerza aquí, miren, empujo el pizarrón hacia arriba, el pizarrón, el borrador hacia arriba, le aplico la fuerza. Esta fuerza yo la puedo pasar, ¿sí? Por toda su línea de acción y llevarla al otro extremo y me va a producir el mismo efecto. Nada más que aquí empuja y aquí jala, pero está en la misma línea de acción. Entonces, si ustedes mantienen una fuerza en una misma línea de acción, ¿sí? Les va a efectuar el mismo valor de fuerza o la misma fuerza, ¿sí? Entonces, ese es el principio de transmisibilidad, ¿sí? Que nosotros podemos pasar una fuerza a lo largo de todo su eje, ¿sí? Ese es el principio de transmisibilidad. ¿Y qué otra cosa hay? Ya vimos centros de masa. Ya vimos lo que es un marco inercial. Ya vimos los vectores unitarios. Ya vimos las fuerzas conservativas, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? ¿Alguien por ahí también lo vieron en dinámica de la partícula? ¿Qué son fuerzas conservativas? Y eso lo vimos, las fuerzas conservativas, las vimos, bueno, pues lo pudimos ver con segunda ley de Newton, o también las pudimos ver con el principio, con los métodos energéticos, ¿no? Con trabajo y energía o conservación de las energías. Pero, ¿qué son fuerzas conservativas? ¿O cuáles son las fuerzas conservativas que nosotros tenemos en mecánica? Porque también hay fuerzas conservativas en eléctrica, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesan las eléctricas, a nosotros nos interesan las fuerzas mecánicas, las fuerzas efectivas, conservativas, perdón, fuerzas conservativas, ¿sí? En mecánica. ¿Cuáles son? Las elásticas. La elástica, esa sería una fuerza conservativa. La gravedad. El peso, ¿sí? El peso es una fuerza conservativa, ¿sí? ¿Y por qué son conservativas? Y nada más son las únicas, ¿eh? Esas son las únicas dos fuerzas que son conservativas en mecánica. Vuelvo a repetir, hay también en el semimagnetismo, pero esas no nos interesan ahorita, nada más nos interesan las dos mecánicas. Y esas son las dos fuerzas conservativas, ¿sí? Que tenemos. ¿Pero por qué son conservativas? Porque mire, si yo aviento el borrador, ¿sí? Lo aviento, cuando va cayendo va girando, pero no importa cómo se mueva, ¿sí? Ni qué trayectoria siga, ¿sí? El peso siempre va a ser hacia abajo. La fuerza del peso o la fuerza de gravedad, ¿sí? Siempre va a ser hacia abajo. Y por lo tanto, sí, es una fuerza conservativa. ¿Por qué las elásticas o las fuerzas de los resortes también son conservativos? Porque si un resorte se comprime o se estira, ¿sí? Siempre va a regresar, siempre va a tener la misma posición o la fuerza va a tener la misma dirección, ¿sí? No importa si se esté comprimiendo o se esté estirando. Siempre las fuerzas van a regresarse en la misma dirección. Entonces también las fuerzas de los resortes son fuerzas conservativas, ¿sí? Entonces, esas son las dos fuerzas conservativas que tenemos en mecánica, ¿sí? Y esas dos fuerzas conservativas, ahora que entremos a segunda ley de Newton, o cuando entremos también a los métodos energéticos, o estemos estudiando la cinética del cuerpo rígido, pues son las dos fuerzas que vamos a estar nosotros involucrando con mucho mayor fuerza. Ok, creo que hasta aquí esos son los conceptos más importantes que nosotros vamos a estar utilizando para el transcurso de la materia, ¿sí? Ya si llegamos por ahí a encontrar algún otro término que por ahí se nos haya pasado y que tengamos que definirlo o que tengamos que revisarlo, pues lo vamos a hacer con gusto. Ok, entonces nada más faltaría la definición de lo que vamos a estudiar, que es el cuerpo rígido, ¿sí? Un cuerpo rígido es aquel cuyas partículas componentes permanecen a una distancia constante entre sí. Eso es lo más esencial del cuerpo rígido. No importa cómo se mueva el cuerpo, siempre las partículas van a permanecer a una distancia constante. Si aquí tengo la partícula A y aquí tengo la partícula B, no importa cómo se muevan, ¿sí? ¿Sí? Siempre van a mantener la misma distancia. Su distancia va a ser constante. Esa es la peculiaridad del cuerpo rígido.
Se supone que el cuerpo no sufre ninguna distorsión a causa de fuerzas que actúan sobre él. Eso también no es posible, ¿verdad? Siempre cuando hay alguna fuerza que actúa dentro del cuerpo o sobre el cuerpo, ¿sí? Le va a generar ciertas deformaciones, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a considerarlo como si fuera un cuerpo, ¿cómo se les llama? Cuando no sufren ninguna... Ideal. ¿Perdón? Ideal. Ideal, exactamente, ¿sí? Vamos a considerar el cuerpo ideal, ¿sí? Vamos a considerar el cuerpo ideal, como va a haber muchas cosas también que vamos a considerar las ideales, ¿no? Por ejemplo, las cuerdas, los cables, ¿qué otras cosas? Los cables, las cadenas, las vamos a considerar también ideales, ¿sí? De que no se deforman, de que se mantienen siempre a una misma tensión, ¿sí? Cosa que no es posible, ¿no? Esa también nosotros ya cuando estamos colocando cadenas, ya ahí tenemos que ver también con qué tensión cómo debemos de tensarlas, porque hay instrumentos para tensar cadenas y bandas, ¿sí? No nada más es de llegar y medirle, ya, no, ya, o estírala bien y ya hay que quede. No, ¿sí? Hay un medidor de tensión para que las bandas queden parejitas, ¿no? Si es una polea de 4, 5 o 6 ranuras, entonces deben de estar parejitas en su tensión para que produzcan la misma fuerza o la misma velocidad, más bien la misma velocidad, ¿no? Produzcan la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos entonces ya a entrar ahora sí ya en materia en lo que es la dinámica del cuerpo rígido, ¿sí? La dinámica del cuerpo rígido es el primer tema que vamos nosotros a estudiar es la cinemática, ¿sí? Y la cinemática, ya dijimos al inicio que es el estudio de la geometría del movimiento, ¿sí? El estudio de la geometría del movimiento, ¿sí? En desplazamientos, en velocidades, en aceleraciones y en el tiempo. Pero aquí no van a ser lineales, van a ser angulares, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos nosotros a tener, en vez de desplazamientos lineales, vamos a tener desplazamientos angulares. En vez de velocidades lineales, vamos a tener velocidades angulares. Aceleraciones lineales, aceleraciones angulares. Sin embargo, ¿sí? Como tenemos también en traslación, entonces también vamos a tener velocidades y aceleraciones lineales. Entonces vamos a tener que mezclar esas aceleraciones lineales con las aceleraciones angulares, ¿sí? Ok, entonces, la cinemática del cuerpo rígido, en el tipo de movimiento que se tiene en orden de complejidad es de lo más fácil a lo más complicado, ¿no? Lo más fácil son los movimientos de traslación, ¿sí? El movimiento de traslación, tenemos dos tipos de movimiento de traslación. Tenemos un movimiento de traslación rectilínea y un movimiento de traslación curvilínea, ¿sí? Sus fórmulas son muy sencillas de definir, ¿sí? O de desarrollarlas, ¿sí? En un cuerpo rígido, las velocidades de todas las partículas, incluyendo la velocidad del centro de masa, ¿sí? En traslación rectilínea, todas son iguales. Todas las velocidades son iguales. Si ustedes tienen acá la partícula A y acá tienen la partícula B y acá tienen la partícula C, si ustedes tienen ese cuerpo rígido en traslación, las velocidades de cada una de esas partículas es la misma, ¿sí? Lo mismo pasa con la aceleración, ¿sí? La aceleración de A, la aceleración de B, la aceleración de C y la aceleración del centro de masa llevan la misma aceleración, ¿sí? Si a ustedes le dicen, esta caja, en partículas, ¿se acuerdan que decían? Esta caja, la tomamos como partícula y decían, esta caja tiene una velocidad de 6 pies por segundo. Y tomamos en consideración que era toda la caja, ¿eh? Porque era la partícula, ¿sí? Era el punto. Sin embargo, en cuerpo rígido, como ya son varias partículas, ¿sí? Nos pueden decir, la velocidad de la caja es de 6 pies por segundo. A ver, quiero que me calcules la velocidad del centro de masa. Si está en traslación, pues es la misma, porque ya sabemos, ¿verdad? Que todas las velocidades de todas las partículas son iguales. Entonces, si la velocidad de la caja es de 6 pies por segundo, entonces la velocidad del centro de masa de esa caja
es de 6 pies por segundo. ¿Sí? Y la aceleración, si me dicen que la aceleración es de 3 pies por segundo cuadrado, ¿sí? De toda la caja, entonces, ¿cuál es la aceleración del centro de masa? Pues es de 3 pies por segundo cuadrado. Y si me preguntan, pero a ver la aceleración de otro punto, ¿no? De esa misma caja, a ver, ahora aquí vamos a localizar un punto por acá, a un lado de la caja, pero dentro de la misma caja, del cuerpo rígido. En una punta de la caja, calcula la aceleración. Pues es la misma, ¿sí? Porque está en traslación. Entonces, por eso es la más fácil, porque las velocidades y las aceleraciones son iguales. ¿Sí? Para un movimiento ya de rotación, entonces ahí sí ya cambia. Ahí sí ya cambian las cosas. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver, esto lo vamos a ver la clase que sigue. De hecho, denle una revisada, por favor, a sus ¿cómo se llama? A sus apuntes que les mandé. Ahí ya viene bien definida cómo se calculan las fórmulas. Yo nada más les voy a ir diciendo, a ver, a esta le vamos a poner la ecuación número 1, a esta le vamos a poner la ecuación número 2, esta la 3, la 4, la 5, y las que sean las más interesantes para poder dar solución a nuestros ejercicios. ¿Vale? Ok, vamos a ver entonces, no sé si, aquí le vamos a parar. No sé si por ahí ya tengan ustedes definidos ya sus equipos, ¿sí? Para de una vez, ya colocarlos aquí, ¿sí? ¿Todavía no tienen equipos? ¿O los equipos ya definidos? Así como les había yo dicho, a ver aquí cuántos son. Son, De hecho, ya están, profe. 5M, es el 5M4, ¿verdad? Sí. No hay, ¿todavía no tienen equipos? Entonces lo dejamos para la próxima. Para que ya los vayan ustedes ya eligiendo ya. Para ya poder ir trabajando, ya ir trabajando con ellos. Ya hay unos. Sí, ya hay algunos. A ver, entonces, Mario Gómez Roa. Sí, A de ver, hecho, Mario Gómez Roa. A ver, vamos a ver aquí. Espérame. Gómez Roa. Somos del 5MV6 Pro. Sí, con razón no los encuentro aquí. 5MV6, aquí está. A ver, entonces el primero es Roa, dijimos, ¿verdad? Profe, de hecho a mí me falta un integrante a mi equipo. Otro lo buscamos. A ver, Gómez Roa, José Mario. Gómez Roa, José Mario. Este va a ser el equipo número 1. A ver, tú eres uno de los integrantes. ¿Quién más? Le digo los. Sí, si los tienes ahí anotados, dímelos. Andrade Alcántara. Andrade Alcántara, José Rodrigo. Sí. Es el equipo 1. ¿Quién más? ¿De Gante? Sí. De Gante Nieves, Luis Jesús. Ok, está el equipo número 1. ¿Quién más? Carmona Ramírez Noé. Sí. Ok, ahí están 4. Te faltaría 1. Nada más me falta 1. Ok. Por ahí hay alguien que... Yo no tengo equipo, profe. ¿Tú no tienes equipo? ¿Quieres integrarte con ellos? Sí. Órale, pues. Entonces, ¿quién eres? Franco Picasso Jan. Picasso. Pero es Franco, ¿ah? Sí, Franco Picasso. Franco Picasso, ya. Ok, estás en el equipo número 1. Ahí están ya los 5. 1, 2, 4, 5. Ahí están ya los 5 del primer equipo. Si por ahí ya tienen algunos compañeros ya para el otro equipo, entonces los pueden ya ir formando. Y si no, lo vemos entonces para la próxima clase el jueves, donde ya traigan ya a todos sus integrantes para ya comenzar a definir bien los equipos, ¿vale? Sale, entonces ahí le paramos. Nos vemos entonces, jóvenes, la clase siguiente. Nos vemos el jueves. Cuídense, gracias. Si hay alguna duda con lo que acabamos de ver, también en la próxima clase lo recordamos entrando a clase, vemos y lo checamos y vamos a tratar de sacar la duda antes de iniciar la clase. ¿Vale? Nos vemos, profesor. Cuídense. Sí, profesor, gracias. Sí, profe.
Gracias, hasta luego. profesor. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Una Hasta luego, última profesor. cosa, profe. Gracias, profesor.